En los videos anteriores vimos la apertura de los primeros 6 sellos, pero ahora, antes de que el séptimo sello fuera abierto, el apóstol Juan recibe otra visión que contiene 2 episodios. El primero es el sellamiento de 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel, y el segundo es la grande multitud que nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono. En este video vamos a estar enfocando en el sellamiento de los 144,000, y en el próximo video vamos a estar comentando acerca de la gran multitud. Antes de continuar, quiero darles las gracias por todo su soporte, pedirles a que se suscriban, que le den like y que pongan sus comentarios. Abran sus Biblias al libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, y noten que las primeras palabras comienzan diciendo, tras esto vi. No dice, y después de estas cosas vi. No, más bien dice, tras esto vi. Pero, ¿por qué es tan importante que notemos esto? La respuesta es, porque esto nos indica que el sellamiento de los 144,000 no necesariamente sucede exactamente después del sexto sello cronológicamente. La razón es la siguiente. Noten con cuidado que en los versos 2 y 3 se habla de 4 ángeles que tienen poder para dañar la tierra, el mar y los árboles, usando los 4 vientos de la tierra. Leamos lo que dice. Y vi otro ángel subiendo de la salida del sol, o sea, del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con gran voz a los 4 ángeles, a los que les fue dado a ellos dañar la tierra y el mar. Ahora noten esto, porque aquí está la clave. El verso 3 dice, diciendo, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que no sellemos a los siervos del Dios nuestro en las frentes de ellos. ¿Notaron eso? No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Pero recuerden ustedes que en los primeros 6 sellos no se menciona nada acerca de dañar la tierra, el mar y los árboles. Y aunque en el sexto sello se menciona una convulsión o una gran sacudida, pero no parece ser el resultado del viento, sino de algo más poderoso. Pero ahora escuchen esto también. Aunque esta visión fue vista después del sexto sello, existe una gran posibilidad de que el sellamiento de los 144,000 suceda antes de que cualquier sello sea abierto, o sea, antes del capítulo 6. Ahora, el número de los sellados no es por casualidad, porque en los consejos declarados por Dios mismo acerca de este remanente permanecerá, y por eso mismo, porque es un decreto divino, este propósito será asegurado desde el principio. Y en este pasaje se nos habla de los métodos que serán tomados para asegurar este propósito divino. Volviendo al capítulo 7, verso 1, donde dice, tras esto, estas palabras también nos señalan que la visión anterior fue completada y que las 2 visiones que le prosiguen y comienzan con palabras similares a estas, vienen a manera de 2 episodios. La primera visión se trata de los tiempos antes de los sellos y la segunda durante el periodo de los sellos y más tarde en el tiempo. Leamos todo el verso. Dice, tras esto vi 4 ángeles en pie sobre las 4 esquinas de la tierra, sujetando, o más bien controlando, los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. El número 4 señala esta visión como perteneciente a la tierra, como pueden ver aquí. Ahora,
Enfoquémonos en los vientos para aprender lo que significan, porque los vientos son asignados de la misma manera en el profeta Jeremías. Veamos la comparación. Eso es Jeremías capítulo 49, verso 36. En este pasaje, el Señor Dios, hablando a través de la boca del profeta, dice, y traeré contra Elam. Elam es el nombre antiguo del país de Irán, el país de los iraneses. Dice, y traeré contra Elam 4 vientos de los 4 confines de los cielos, y los esparciré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no vayan allí los refugiados de Elam. Lo que tenemos que notar en este pasaje son los afectos de los vientos enviados por Dios, los resultados, los disturbios y la instabilidad que causan. Y en el profeta Daniel, en el capítulo 7, verso 2, noten lo que dice acerca de los vientos. Dice, y habló Daniel y dijo, mirando estaba en mi visión en la noche, y he aquí, 4 vientos de los cielos rompían en el mar el grande. ¿Notaron los afectos de los vientos? Y aquí mismo, en el capítulo 8, verso 8, noten cómo dice, y el macho cabrío de las cabras se engrandeció mucho, pero en su poderío fue quebrado el cuerno, el grande, y crecieron prominencias 4 en su lugar, a los 4 vientos de los cielos. Y en Daniel capítulo 11, verso 4, hablando del imperio de Grecia, noten lo que dice acerca de los vientos. Y tras su aparición se romperá su reino y será repartido a los 4 vientos de los cielos. Como vieron, los afectos de los vientos en esos pasajes causan daños, instabilidad y disturbios. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, verso 1, el punto que se debe de enfatizar aquí es la quietud, la tranquilidad, como cuando decimos, ni siquiera una hoja de un árbol se mueve. Entonces, cuando los 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo o controlando los 4 vientos para, escuchen esto, para que no soplara viento. ¿Notaron eso? Para que no soplara viento sobre la tierra, el mar y los árboles. Y el otro ángel, es posible que sea el ángel Miguel, que les dijo, no les hagan daño hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Todo esto, nos está diciendo que el sellamiento de los 144,000 sucederá antes de la apertura y los eventos de la gran tribulación. Leamos lo que dicen los versos 2 y 3. Y vi otro ángel subiendo de la salida del sol, o sea, del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con gran voz a los 4 ángeles, a los que les fue dado de dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañes la tierra ni el mar ni los árboles hasta que no sellemos los siervos del Dios nuestro en las frentes de ellos. Por supuesto que todo esto es preliminar, o sea, antes de lo que tenemos en Mateo capítulo 24, verso 31. Y esto precede, o sea, antecede la gran tribulación, como lo muestra la razón que se da para el sellamiento. En otras palabras, ¿cuál es el propósito del sellamiento de los 144,000? La respuesta es para que puedan pasar por los juicios y la gran tribulación, salvos, sin que se pierda ni aún uno. Pero de Mateo capítulo 24, verso 31, nos podemos dar cuenta que después de la gran tribulación, ángeles serán enviados para juntar a sus escogidos
de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y como ven, aquí también tenemos a los 4 vientos y a los escogidos, o sea, a los 144,000 sellados, lo mismo que tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Estos dos pasajes están en una conexión muy cercana y nos muestran que los escogidos en Mateo capítulo 24, verso 31 y en Apocalipsis capítulo 7 pertenecen, escuchen esto, pertenecen a Israel y no a la iglesia, la asamblea del un solo cuerpo, porque ellos, o sea, los escogidos, los 144,000, estarán en la tierra durante la gran tribulación, y este sello, o el sellamiento del Dios vivo, los protegerá y los preservará. El sellamiento de los santos de Dios está en un contraste directo con la marca de la bestia. Los de Dios son sellados, los del diablo son marcados. El apóstol Juan nos dice que él oyó el número de los sellados, 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Esta cantidad se debe de entender literalmente, porque en el capítulo 9, verso 16, en donde la cantidad aún es más numerosa, 200 millones, el apóstol aún declara que él oyó el número de ellos también, pero cuando la cantidad no se puede contar, el apóstol dice, el número es como la arena del mar, en Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Y también aquí, en el capítulo 7, después de los 144,000, el apóstol ve una gran multitud que ninguno podía contar. Entonces, como les mencioné, los 144,000 es una cantidad literal, no es una cantidad simbólica. Y de la misma manera que Dios los podía proteger en los tiempos de los patriarcas, diciendo en el Salmo 105, verso 15, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Será igual con este remanente escogido. Los que tienen la marca de la bestia son idólatras de lo más peor que puede existir, pero los que tienen el sello divino son sellados con el sello del Dios vivo. Algo que tenemos que notar es que este título, el Dios vivo, Elohim Haim, siempre se usa en contraste a ídolos e idolatría. Veamos algunos ejemplos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice, y de cómo se tornaron de la adoración de ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí tienen el contraste y el título del Dios vivo contra los ídolos. Y en el profeta Jeremías, en el capítulo 10, verso 2 al 5, dice, así dice Yahvé, no aprendan las costumbres de las naciones, ni tengan temor a las señales del cielo, aunque las naciones tengan temor de ellas, pues nada son los ídolos de las naciones, porque se corta un leño del bosque, las manos del artesano lo tallan con la azuela, los cubren con plata y con oro, los fijan con martillos y con clavos de modo que no se muevan. Los colocan derechos como palmeras, pero no hablan, no tienen que ser transportados, pues no caminan. No les tengan temor, porque no pueden hacer mal ni bien. Y aquí mismo en el verso 10 tenemos el título del Dios viviente en contraste a los ídolos. Noten cómo dice, pero Yahvé es el Dios verdadero, es el Dios viviente y el Rey de las edades. A causa de su ira, la tierra se estremece y las naciones son impotentes delante de su indignación. Les sugiero a que lean también Deuteronomio capítulo 5, verso 26,
Josué capítulo 3 verso 10 y Daniel capítulo 6 verso 26. Volviendo a Apocalipsis capítulo 7 verso 4, quiero mencionarles que en el profeta Ezequiel, en el capítulo 9 versos 3 y 4, tenemos un sellamiento similar de un remanente fiel en la ciudad corrompida de Jerusalén. Es posible que sea una profecía conectada con Apocalipsis capítulo 7. Les recomiendo a que lo revisen. Y en Éxodo capítulo 12, verso 7, las casas de los israelitas fueron señaladas para un propósito similar. Ahora leamos todo el verso 4. Dice, y escuché el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Permítame decirles que hay escrituras que han sufrido más en las manos de los cristianos gentiles que este pasaje que tenemos aquí, porque a pesar del hecho y a pesar de la realidad de que este pasaje se trata acerca y con referencia a todas las tribus de los hijos de Israel, y todas las tribus son mencionadas una por una, algunos interpretan e insisten que se trata de la iglesia. Otros lo toman como que esto se refiere a sus propias sectas. Otros creen que se refiere a sus denominaciones o a sus cultos religiosos. Y aún otros grupos se autodeclaran que ellos son los 144,000. Pero más bien les digo que cualquier sistema de interpretación que tenga esto por fundamento puede ser juzgado y condenado desde el principio, no solo como inútil, sino también como malicioso y dañoso, porque la iglesia nunca ha reemplazado a la nación de Israel. No existe ninguna escritura que afirme que la iglesia reemplazó a Israel. Estas son dos identidades diferentes y separadas la una de la otra, cada cual con diferentes bendiciones y promesas. Pero otra vez les vuelvo a repetir que nosotros preferimos creerle a Dios y creyéndole a Él, concluimos que Él mismo, Dios mismo, así como reservó 700 hombres en los días de Ahab, como dice en Primera de Reyes capítulo 19, verso 18, y en Romanos capítulo 11, verso 4, me he reservado 7,000 varones, los cuales no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. De la misma manera, Él va a reservar 144,000 en la gran tribulación. Y no solo eso, sino que también ellos, el remanente, son el centro o la base, el núcleo de la nueva nación de la cual el Cristo mencionó en Mateo capítulo 21, verso 43, cuando dijo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será entregado a un pueblo que produzca frutos. ¿Notaron eso? Este es el remanente de Israel, el que va a recibir el reino, porque ellos son los que van a producir el fruto de él. Y Apocalipsis capítulo 7, verso 4, también es el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 12, verso 1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este es el otro ángel que tenemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, el gran príncipe de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Es Israel. Y luego dice, y será tiempo de aflicción, o sea, será el tiempo de la gran tribulación, cual nunca había desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. ¿Quiénes son estos? Los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Todos aquellos que se hayan escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 7
tenemos el sellamiento de los nombres que serán librados. Ahora comparemos esto con el profeta Joel en el capítulo 2, versos 28 al 32. Dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sión. ¿En dónde? En el monte de Sión. ¿Y en dónde? Y en Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? En Israel. Habrá un remanente salvo. ¿Cuál es ese remanente? El que tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Como ha dicho Yahvé a los redimidos y a quienes Yahvé ha llamado. ¿Cómo los llamó? Los selló con el sello del Dios vivo. Volviendo al Apocalipsis capítulo 7, verso 4, acerca del sellamiento o el sello del Dios vivo, podemos aprender de qué se trata en el capítulo 14, verso 1. Veamos lo que dice. Y vi, y mira, el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, teniendo el nombre de él y el nombre del Padre de él, habiendo sido escrito sobre la frente de ellos. Ahí lo tienen. Esto es lo que contiene el sello del Dios vivo, el nombre del Cristo y el nombre del Padre del Cristo. Este es el sello que traerán en sus frentes los 144,000. Volviendo al capítulo 7, en los versos 5 al 8, tenemos la lista de las 12 tribus con 12,000 sellados de cada tribu. Pero en esta lista podemos notar que no se encuentran las tribus de Dan y Efraín, y que en su lugar se ha puesto la tribu de Leví y de José. La razón es posible que sea por lo que está escrito en la ley del pacto, en Deuteronomio capítulo 29, versos 18 al 21. Veamos lo que dice. Lean con mucha atención lo que el Señor Dios dijo a través del profeta Moisés. Dice, para que no vaya a haber entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu. ¿Notaron eso? Que no vaya a haber entre ustedes tribu, le dijo al pueblo de Israel, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé, nuestro Dios, a fin de ir a rendir culto a los dioses de las naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que haga brotar amargura y aflicción. Y cuando él escuche las palabras de este juramento y reflexione en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en los apetitos de mi corazón, aunque añada embriaguez a la sed, Yahvé no estará dispuesto a perdonarlo, sino que entonces se agravará la ira de Yahvé y su celo en contra de aquel hombre, y le sobrevendrá toda la maldición que está escrita en este libro, y Yahvé borrará su nombre de debajo del cielo, y Yahvé lo apartará de entre todas las tribus de Israel. ¿Notaron eso? Para calamidad, de acuerdo a todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Y noten también lo que dice los versos 24 al 26. Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha tratado Yahvé así a esta tierra? ¿Por qué se ha encendido tanto su ira? Y dirán, porque dejaron el pacto de Yahvé, el Dios de sus padres, que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto.
y fueron a rendir culto a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales no se les había permitido. Ahora escuchen esto, la tribu de Dan fue la primera que cayó bajo esta maldición, y ustedes pueden leer acerca de esto en el libro de Levíticos, capítulo 24, versos 10 al 16. Otra cosa que es muy notable, que estas dos tribus, Dan y Efraín, después participaron en introducir la idolatría en la tierra de Israel. Veamos lo que dice en el libro de los jueces, en el capítulo 18, verso 2. Lean con atención lo que dice. Entonces los descendientes de Dan, ¿notaron eso? Los descendientes de la tribu de Dan enviaron a 5 hombres de sus familias, desde Sora y Estaol, para espiar la tierra y para explorarla. Y les dijeron, vayan y exploren la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín. Llegaron hasta la tierra montañosa de la tribu de Efraín, hasta la casa de Mijá, y allí pasaron la noche. Ahora noten lo que dicen los versos 30 y 31. Y los descendientes de Dan erigieron para sí la imagen, o sea, el ídolo de los dioses ajenos. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan. En otras palabras, fueron sacerdotes de los dioses ajenos, hasta el día en que la tierra fue tomada por el enemigo. Así instalaron para sí la imagen, o sea, el ídolo que había hecho Mijá todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahora noten también en Primera de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 30, que Jeroboam hizo 2 becerros de oro y los estableció en la tierra de Dan. Veamos lo que dice. Dice, por lo cual el rey, habiendo tomado consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo a todo Israel, es demasiado que ustedes suban hasta Jerusalén, oh Israel. He aquí tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces colocó uno en Betel y el otro lo colocó, ¿en dónde? En la tierra de Dan. Y esto fue ocasión de pecado, pues el pueblo iba hasta Dan para rendir culto delante de uno de ellos. Ahí lo tienen. El pecado de idolatría en la tribu de Dan. Pero escuchen esto. Aunque la tribu de Dan fue la primera en caer en idolatría, la pregunta es, ¿cuál de todas las 12 tribus no cayeron en idolatría? Pero ahora escuchen esto también con atención, por favor. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 48, encontramos que las tribus de Dan y Efraín son restauradas. ¿Escucharon eso? Las tribus de Dan y Efraín son restauradas en la distribución futura de la tierra de Israel. Y la tribu de Dan es la primera en la lista en recibir su porción. Veamos lo que dice en Ezequiel capítulo 48, verso 1. Dice, estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, a un lado del camino de Gitrón, el cual está a la entrada de Hamat y de Hazar Enán, y la frontera con Damasco, que está al norte junto a Hamat, el cual es el lado que está al oriente del mar. Será de Dan. ¿Notaron eso? Será de la tribu de Dan. Ahí lo tienen. La tribu de Dan será la primera en recibir su porción. Y no solo eso, sino que en el verso 6 también tenemos la tribu de Efraín, cuando dice, junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental, será de la tribu de Efraín. Como ven, estas 2 tribus, Dan y Efraín, son restauradas. Y la razón de esto es muy clara, porque la gracia de Dios
los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como dice en Romanos capítulo 11, verso 29. Pero todo esto es otro caso que tiene que ver con la herencia terrenal, cuando en verdad acá se trata de una preservación celestial. Y es posible que las tribus de Dan y de Efraín no se encuentran en la lista de Apocalipsis capítulo 7, para mostrar que estas dos tribus permanecerán sin la protección y la seguridad que viene del sellamiento. Pero aparte de estas dos tribus, también habrá miles y miles de cada tribu sin la protección del sello. La diferencia será que los que no están sellados, aunque sean vencedores y sean salvos, no están protegidos contra el ataque violento de la bestia, el embate, en ser mártires y ser degollados. Pero escuchen esto, de los 144,000 sellados, tenemos una ilustración muy notable en la Torá, en el libro de Números, en el capítulo 31, cuando Dios los manda a ejecutar juicio contra los medianitas. Veamos lo que dice en Números capítulo 31, versos 1 al 5. Dice: luego habló Yahvé a Moisés, diciéndole: toma completa venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces dijo Moisés al pueblo: ármense algunos hombres de entre ustedes para formar un ejército para ir contra los medianitas, para que lleven a cabo la total venganza de Yahvé contra Medián. Noten los siguientes dos versos: 1,000 hombres, 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, serán enviados para formar el ejército. Y fueron seleccionados 1,000 de cada tribu de los hijos de Israel, 12,000 hombres armados para el ejército. Como pueden ver, 1,000 de cada tribu fueron tomados. Ahora veamos la conclusión en los versos 48 y 49. Después de la guerra, se acercaron a Moisés los oficiales de millares del ejército, los comandantes de millares y los capitanes de 70, y dijeron a Moisés: tus siervos han pasado revista a los hombres de guerra del ejército que está a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros, ninguno falta. De los 12,000 que fueron a la guerra, todos están aquí, y será de la misma manera con los 144,000 cuando pasen por la gran tribulación y los ataques de la bestia. No faltará ni aún uno, porque después los vemos de pie con el Cordero en el monte Sión, en el capítulo 14. Cuando haya tranquilidad, cuando no hayan esos vientos soplando, cuando esté la paz falsa del anticristo antes de la gran tribulación, Dios va a sellar a 12,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y si acaso fuera como algunos creen, que el anticristo va a salir de la tribu de Dan, la pregunta es: ¿será posible que eso afectará a toda esa tribu? No, más bien recuerden esto: las promesas en el Apocalipsis están dirigidas a personas individuales, con sus decisiones y acciones individuales. Estas promesas y bendiciones no afectan lo bueno o lo malo que hayan hecho sus antepasados, porque la Escritura dice que las promesas son para el que venciere, el que venciere. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.